Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el impacto de la administración Trump en conflictos como la guerra de Ucrania y los últimos enfrentamientos entre India y Pakistán. Asimismo, veremos este acuerdo reciente, esta tregua en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la República Popular China. Y también finalizaremos analizando el rescate por parte de Estados Unidos de los disidentes políticos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Para analizar todos estos temas nos acompaña desde los estudios de TV Libertad en Madrid, Werner Schuller, economista y analista político. Werner, gracias por acompañarnos. Encantado, Oscar, de estar con ustedes. Bueno, empecemos por la guerra de Ucrania. Poner fin a este conflicto ha sido, desde la campaña presidencial de Donald Trump, uno de sus principales objetivos. Y si bien aún no se consigue este objetivo, pareciera que nos acercamos cada vez, por lo menos a la última etapa de esta guerra, al margen de que Putin no haya dado muestras sinceras de llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, se va avanzando hacia ese camino. Ahora, Estados Unidos y Washington y Kiev han suscrito un acuerdo sobre recursos naturales que recientemente ha sido ratificado por el Congreso ucraniano. Y tras esta ratificación, Volodymyr Zelensky se ha manifestado a favor de negociar con Putin, eso sí, si es que es directamente con él y a través de, con un previo alto al fuego. ¿Cómo evalúas la influencia que ha tenido Estados Unidos y en particular la administración Trump en este conflicto y qué revela ahora sí esta disposición de Zelensky de negociar con Rusia? Bueno, en primer lugar, no tenemos que dejar de entender que es un tema complejo, ¿ok? Hay mucha información a medias y mucha desinformación en volando y andando en redes y cosas que no necesariamente han explicado o explican suficientemente el problema, ¿no? Para comenzar, este es un conflicto o esta es una diferencia territorial que tiene muchísimos años. Hay territorios que están controlados por Rusia desde mucho tiempo atrás, en la zona del Donbass, por ejemplo, ¿ya? Y Crimea misma, que fue anexada prácticamente a la administración rusa, a la gestión rusa en el gobierno de Obama, cuando Biden era vicepresidente. Entonces, este es un conflicto, un tema de larga data, más allá de toda la carga histórica que viene. Y, por otro lado, el segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta es que esto implica a el mundo occidental en su conjunto, ¿no? Comenzando con la Unión Europea, por supuesto, los países limítrofes son los que mayor preocupación tienen por obvias razones, pero esto ha movido y mueve a los engranajes de todo el mundo occidental desde el punto de vista del conflicto en sí mismo, pero además de todo el planeta y de todas las potencias involucradas en el mundo. Entonces, esto para entender, es un tema mucho más complejo que un conflicto focalizado con una solución, digamos, relativamente simple. Es verdad, una de las promesas electorales de Trump fue terminar esto en semanas o en muy poco tiempo, pero todo indica que el proceso y el camino, como tú bien has dicho, está iniciado y yo creo que no tiene retorno. Y lo que ha venido ocurriendo es que los que eventualmente podían ser aliados o eran aliados de Rusia y que estaban retroalimentando, si se quiere, este conflicto, pues en su gran mayoría o ya están en un plan de alineamiento con la nueva administración hegemónica en el planeta, vale los Estados Unidos, vale decir la administración Trump, ¿no? O están en vías de hacerlo, con lo cual si ya tienes a una Europa consolidada, unida, que ha incrementado sus presupuestos de manera muy importante, Rusia ha perdido en gran medida la perspectiva que tenía Oscar con la afiliación de Noruega y Dinamarca y Suecia a la OTAN, que eso es el punto más grave, digamos, en contra de Rusia. Sabe que va a tener que ceder, que no va a tomar el gobierno ucraniano o el territorio ucraniano en su totalidad, que es también lo que prometió Putin. Y por otro lado, como decía, los aliados importantes, y hablo desde el punto de vista de suministro bélico, etcétera, pues están
resolviendo sus propios problemas con esta nueva administración en los Estados Unidos, lo que yo creo que va a precipitar que terminen sentándose a la mesa y encontrando una salida. Que, insisto, desde mi punto de vista, y creo que por los antecedentes, no va a ser para nada fácil y tampoco va a ser absolutamente satisfactoria para ambas partes, ¿no? Ahora, efectivamente, es un conflicto mucho más complejo de lo que se está viendo últimamente. Como bien señalas, en el 2014 se anexa la península de Crimea y desde ese año empiezan a penetrar grupos a favor de la anexión o de unirse a Rusia en la zona del Donbass. Y desgraciadamente en esas zonas se podría decir que hay una situación de hechos consumados. Pero al margen de ello, el objetivo principal de Putin era la denominada, entre comillas, desnazificación de Ucrania, lo que implicaba establecer un régimen prorruso en ese país parecido al que existe desde hace mucho tiempo en Bielorrusia, algo que no se ha conseguido y que es difícil de conseguir a la luz de lo que estamos viendo y al margen de que militarmente los rusos vayan avanzando poco a poco y que ahora se esté viendo posibilidades de una negociación, del inicio de negociaciones directas. Ahora bien, tras este acuerdo sobre los recursos naturales, las tierras raras, de alguna manera se nota que Zelensky se siente mucho más seguro y empoderado para poder negociar con Rusia. ¿Qué tanta seguridad crees que este acuerdo le está dando a su gobierno para poder negociar y poner fin a este conflicto? Mucha, porque son ahora directamente intereses genuinos, ¿no? Norteamericanos dentro del territorio ucraniano. Si bien gran parte de esas reservas de tierras están en zonas y en tierras controladas, digamos, por los rusos, como tú has anotado ahí, otra gran parte está en el territorio ucraniano que no está bajo control ruso. Entonces, este acuerdo tiene fuerza de Estado, Claro. Oscar, y yo creo que ha sido el punto clave, ¿no? Eso ha marcado el alineamiento de Zelensky, que en algún momento pienso que creyó que la Unión Europea era más fuerte o tenía más relevancia que la que tiene en la realidad en relación a los Estados Unidos, quiero decir, y creo que ya se ha dado cuenta que su único camino es afianzar la alianza con los Estados Unidos. Y esto lo sella absolutamente, ¿no? Y por otro lado, abre un camino también del que no se habla mucho, es Rusia va a tener que hacer algo parecido, porque va a tener que hacer acuerdos o con China o con Estados Unidos, también para la explotación de materias primas que ellos tienen y recursos que ellos tienen, ni que hablar del gas y del petróleo. Pero yo creo que ha sido el punto de inflexión. Y con el nuevo acuerdo o este tratado o este inicio de tratado entre China y los Estados Unidos, creo que las puertas de una solución o una salida rusa vencedora y que escale esta guerra, creo que se han cerrado. Ahora, ha señalado algo bastante interesante y es la posición de Volodymyr Zelensky acerca de tener que alinearse con Estados Unidos y no tanto con la Unión Europea, que de alguna manera era la alternativa que le quedaba en caso de no poder llegar a acuerdos con Estados Unidos. Digamos que las relaciones entre Zelensky y Trump no han sido las mejores. Sin embargo, el hecho de que Zelensky se manifieste a favor de negociar y siga transando con Estados Unidos, de alguna manera podrían haber acercado más a Zelensky con Trump, a diferencia de Putin, quien al quedar evidenciado que no tiene una verdadera intención de llegar a una paz, sino que pareciera estar haciendo un juego para ganar tiempo, esto podría haber debilitado una relación con alguien con quien se sabía que no tenía malas relaciones, como es Trump. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hay mucho de tejido mediático aquí, ¿ok? Que se caen bien, que se desairaron, Sí. mira, todas esas cosas en el momento de la verdad terminan siendo superfluas e irrelevantes absolutamente, como está demostrando la fuerza de los hechos, ¿no es cierto? A ver, haber pensado que Ucrania podía ser parte de la OTAN
era un imposible, porque por los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ningún país que tenga un conflicto territorial abierto puede participar, porque significa que automáticamente todos los países miembros de la Tendrían que OTAN intervenir. entran en guerra Claro. con el lado opuesto, ¿correcto? Entonces, ese camino no había manera de recorrerlo, más allá de que se habló y se habló. Entonces, el destino tenía que llevar a Zelensky a un acuerdo con Trump. Ahora, volviendo al punto del acuerdo por tierras raras y de reconstrucción, no hay que olvidarse, Sí. porque no es solamente el tema de las tierras raras, ¿ya? Es tremendamente importante porque por ejemplo, Alemania, otra potencia, podía haber hecho un acuerdo de ese tipo también. Ellos desarrollan tecnología, pero Alemania tiene acuerdos con los rusos que no puede poner en juego. Entonces, el mundo europeo no tenía las posibilidades que la megapotencia americana sí tenía. Entonces, yo sí creo que esto era lo que tenía que decantarse y creo que Zelensky, más allá de entender también su posición, porque políticamente, ¿no? La situación postguerra o postconflicto de Volodymyr Zelensky es compleja, ¿no? Es compleja, es muy probable que él termine fuera del espectro político después de Definitivamente. este desgaste, ¿no? Ahora, antes de pasar al segundo bloque, el gobierno de Rusia ha manifestado su disposición, ha propuesto a Zelensky negociar en Estambul este jueves. Sin embargo, ellos no proponen un alto al fuego para estas negociaciones. ¿Consideras que Zelensky esté dispuesto a negociar en tales condiciones? ¿Crees que, en todo caso, si es que no es este jueves, crees que estemos cerca de ver a Zelensky y a Putin verse las caras? Es un tema complejo porque hay que entender muy bien los protocolos, ¿no? Y los temas de seguridad, ¿correcto? No es tan simple el movimiento de Zelensky se mueve más libre, pero se mueve en Occidente. Zelensky no ha ido a Corea del Norte, ¿no? Claro. Entonces hay que entender eso también. Pero yo sí pienso que estamos cerca, o el mundo está cerca de la solución de esta. Yo, otra vez, creo que no hay que perderse tanto en los detalles protocolares, sino en los hechos y cómo se van dando, ¿no? Y tú has mencionado a Turquía, entonces Turquía es un país que tiene históricamente relaciones muy afines con los Estados Unidos, ¿ok? Y eso también ayuda. Entonces, con un perfil negociador, más que político, negociador de los Estados Unidos, creo que se están sumando elementos como para que se abra un camino en el que tendrán que ceder ambos. Eso está claro. No hay manera de resolver esto si es que no hay sesiones mutuas. Werner, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la mediación de Estados Unidos que ha conducido pues, este alto el fuego entre India y Pakistán. Seguimos en Informe Extra, acompañados por Werner Schuller, economista y analista político, analizando el impacto de la administración Trump en diversos conflictos. En el bloque anterior hemos visto la importancia y la relevancia de la administración de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania. Ahora pasemos a ver, Werner, la mediación de Estados Unidos, de la administración Trump, que ha conducido y que ha logrado pues, este alto el fuego en este conflicto de años, que se había intensificado hace unas semanas entre India y Pakistán. Para contextualizar, el 22 de abril se da un atentado terrorista en India. India culpa al gobierno de Pakistán por este atentado debido a que promueven a grupos terroristas y se disputan pues, la región de Cachemira. Y en las últimas semanas se vieron enfrentamientos, incluso el derribo de aviones de la India en territorio pakistaní. Ahora, este sábado Donald Trump anunció que en su cuenta de Truth Social, que es su cuenta, digamos, su red social, que a través de la mediación de Estados Unidos se había logrado llegar a un alto al fuego entre estos países y que pasarían pues, al inicio de negociaciones para poner fin a este nuevo conflicto entre ambos países. Sin embargo, este martes, la India ha señalado que no está dispuesta a
hayan mediadores en este conflicto y que su política apunta a resolver sus conflictos con Pakistán de manera bilateral. Sin embargo, Pakistán por su parte sí ha agradecido la gestión y los intereses de Trump para llegar a un punto, a poner fin a este conflicto, ¿no? A este último conflicto. Ahora, Werner, ¿cómo evalúas el rol que hasta el momento ha tenido Estados Unidos y cómo ha logrado pues, lograr este alto el fuego, al margen de que en las negociaciones puede ser que no participen? Bueno, yo creo que ha sido un éxito diplomático y Sí. un éxito a rajatabla de la administración Trump, ¿no? No es frecuente que los Estados Unidos actúen tan rápido y con tanta decisión y con tanto éxito. Con tanto éxito quiero decir, con resultados tan pronto. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de dos potencias nucleares, ¿no? O sea, Sí. entre estos dos países debe haber más de, quizás hasta 300 ojivas nucleares que no están activadas, que no están, pero son potencias nucleares y esto cambia la temperatura, si se quiere, del problema. Entonces, a mí me parece que, como digo, ha sido un éxito diplomático importantísimo y creo que clave. De cara a lo que dice India y lo que dice Pakistán, bueno, yo pienso que es natural que los países quieran resolver sus problemas bilateralmente, ¿no? India y Pakistán eran parte de un mismo bloque, si se quiere, en la época del Imperio Británico, y después de la guerra terminó separándose este bloque que se entendía como la India en varios países, los dos más importantes, varios países, los dos más importantes, la India y Pakistán. Pero lo importante en esto que hay que tomar en cuenta es la situación de los países, no es la misma. India es un país que viene en un proceso de industrialización importante, es un país exitoso dentro de los llamados emergentes, ¿no? Yo creo que ya no es emergente, pero los llamados emergentes ha metido más de 500 millones de indios en la clase media. Se viene industrializando y viene incrementando el bienestar y el ingreso per cápita de sus ciudadanos, etcétera. Le falta mucho, pero está en un proceso franco de crecimiento, de integración con Occidente, tiene acuerdos muy importantes con la mayoría de países occidentales importantes. Esa es la historia de la India. Pero la historia de Pakistán no es tanto así. Pakistán en una crisis económica importante, ¿no? Ha tenido efectos en los últimos años muy graves en cuanto a su producción agrícola. Tienen problemas cada vez tienen menor ingreso per cápita, tienen una situación muy compleja y hay mucho descontento internamente en el país. Es un país que no está tan estable políticamente como lo está la India, si bien es una democracia, pero es una democracia muchísimo menos robusta que la democracia india, que es propiamente una democracia, y ya podríamos llamar antigua porque viene desde los 50. Por lo tanto, aquí hay mucha tela por cortar y a mí particularmente me parece que es una buena medida que traten de encontrar un acuerdo bilateral, como debería corresponder en el mundo diplomático, pero ya está claro que si eso no funciona, saben que los Estados Unidos va a volver a entrar en el asunto, ¿no? Ahora, Werner, brevemente antes de pasar al último bloque, ¿cómo crees que China, que también tiene intereses en la región de Cachemira y posee una parte de esta región, haya visto la intervención de su principal rival a nivel global? Lo que pasa es que hay que entender geopolíticamente, el principal rival de la China, en mi opinión, en este sentido, no es Estados Unidos. ¿Ya? Yo pensaría, en todo caso, que es la misma India. La India, A que nivel otra regional. vez, insisto, es a Ajá. nivel regional, que es India. donde se dirimen los problemas territoriales. ¿Correcto? No estamos hablando ahora de hegemonía en Ajá. los océanos, etcétera. Estamos hablando de territorios que están pegados, digamos, y son fronterizos entre estos países
Y eso implica conflictos tradicionales, ¿ok? Entonces, en este sentido, a mí me parece que la mediación de los Estados Unidos y el efecto es un bálsamo para la región, incluida China. Y entendamos que China tampoco es que esté en un momento esplendoroso, tiene problemas internos de inestabilidad y creo que abrir un frente bélico allí es inmenso Asia, ¿no? Pero podemos decir al lado, Sí. ¿no? Yo creo que no es beneficioso. A mí me parece que no lo sé, pero probablemente esto ha tenido que ver también, ha ayudado al nuevo acuerdo o este acuerdo comercial que está floreciendo entre China y los Estados Unidos. Werner, vamos ahora a una pausa para regresar y analizar precisamente ese acuerdo comercial. Seguimos en Informe Extra analizando la política exterior de la administración Trump, acompañados por Werner Schuller, economista y analista político. En esta edición hemos visto el impacto de la administración Trump en la guerra de Ucrania y también la importancia de su mediación para poner fin a los últimos enfrentamientos entre India y Pakistán. Werner, ahora pasemos a una noticia sumamente importante, que es esta tregua de 90 días en la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China. Esto se puede ver desde dos perspectivas. Quisiera saber cuál es tu opinión. Por un lado, se puede ver como un éxito en los objetivos comerciales de Estados Unidos y por otro se puede ver como una suerte de claudicación de Trump en su objetivo de castigar a China pues, por sus malas prácticas comerciales y por su responsabilidad en la, digamos, epidemia de drogas que se da en Estados Unidos. ¿Cómo evalúas este acuerdo? A ver, creo que son dos frentes diferentes, ¿no? Porque uno es el que tú puedes resolver mediante negociaciones comerciales, en el ámbito comercial, ¿ok? Y creo que ese ha entrado en su fase de resolución, de solución definitiva, es mi opinión, por lo menos en los próximos años. Y es por necesidad. Yo tuve el privilegio de participar en una reunión en la que estuvo el embajador de la República Popular China en España, y esto hace unas semanas, 3 semanas, y me di cuenta, me di cuenta que la intención de China era sentarse a la mesa a negociar y como que daban por sentado que tenían que llegar a un acuerdo. Y es lógico porque creo que hay también una confusión que está movida por intereses y por mucha información que puede tener alguna cosa subalterna. La China es fundamentalmente un país maquila, ¿correcto? Desarrolla tecnología, no estoy ninguneando al país, que es la segunda potencia económica del mundo, sin duda alguna, pero en gran medida es porque trabaja para los mercados occidentales, fundamentalmente, y sus vecinos. Por lo tanto, el desbarajuste, para usar un término pobre, que se ha generado en la China solo con este proceso ha sido tremendo. Los niveles de despido han sido inmensos en fábricas que han cerrado, producto de haber roto esa cadena de provisión. Se ha sentido en los Estados Unidos, evidentemente hay un impacto, ¿correcto? Ha habido un impacto, pero para nada, para nada de las magnitudes en las que China se ha visto afectada por este proceso tenso, digamos, de lo que se llama la guerra comercial. Pero además, China viene arrastrando un problema muy complejo con probablemente la burbuja inmobiliaria más grande de la historia de la humanidad, con lo cual se empezaban a juntar, se convertía esto en una tormenta perfecta. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no había otro camino y me parece que le da, digamos, altura a la posición de Trump, responsabilidad a la posición de Donald Trump, es decir, oye, mira, vamos a sentarnos y llegar a un acuerdo y no ponerse terco y caprichoso con una posición más de forma que de fondo. Eso por un lado. Y por otro lado, tú tocaste rápido el tema del fentanilo. Ese es un tema que viene desestructurándose, ¿no? Porque no es solo China, digamos, es toda una Sí. estructura
de mafias internacionales y cárteles internacionales que lo que han estado es violentando las fronteras terrestres, sobre todo de los Estados Unidos. Creo que van en cuerdas paralelas, los dos son muy importantes, pero van en cuerdas paralelas. Ahora, Werner, para terminar brevemente, ¿cómo evalúas este rescate de los disidentes políticos, de los opositores a Nicolás Maduro, que estaban refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas? Claro, la embajada argentina que estaba resguardada, protegida por el gobierno brasileño, ¿no? Bajo bandera brasilera. Es otra vez, es un éxito de la administración y está demostrando lo pequeño, en realidad, pequeño que es, por más daño que ha hecho y sigue haciéndole a Venezuela y a Latinoamérica Maduro y su organización criminal, ¿no? Es pequeño. ¿Me entiendes? Hoy está realmente Estados Unidos asumiendo ese rol, en mi opinión, ese rol que se le reclamaba desde hace muchísimo tiempo y que la administración anterior pues evitó y es más, mal trabajó desde su gestión con el Acuerdo de Barbados, etcétera, que sabemos que fue un fracaso. Entonces, esto yo creo que marca, yo no sé si el final del régimen, pero marca lo claramente débil que es ese régimen, lo claramente desestabilizado y que cuando la verdadera potencia de la región asume su rol y su responsabilidad, las cosas salen y funcionan. Yo creo que ha sido un éxito tremendo otra vez de la administración Trump y pone en evidencia la fragilidad que enfrenta hoy el régimen totalitario, arbitrario e injusto de Maduro. Y sobre todo, también evidenciaría pues, que, por lo menos dentro de los mandos bajos y mandos medios, no se está obedeciendo a la cúpula, porque tendría que haber habido una colaboración de personas que, en teoría, estarían para defender a esta dictadura criminal. Bueno, Werner, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un placer, Oscar. Cuando sea necesario, cuenten conmigo. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.